Muy buenas tardes, seguimos con otra clase, viendo las técnicas de estudio y la parte de comprensión, ¿sí? Ahora vamos a notar un ejemplo, básicamente, de lo que ustedes pueden observar. Anteriormente vimos una serie de ideas con respecto a la parte de preguntas de texto, preguntas puede ser para los libros, entre otros tipos de artículos e informaciones. Y yo hice básicamente en el video anterior, hicimos una serie de preguntas al texto como para poder comprender la dinámica de la parte de comprensión, ¿sí? De los textos, entre otras cosas más. Vimos la parte de la Revolución Francesa y ahora nos metemos de lleno a otro ejemplo de lo que es la Revolución Industrial. Vamos a trabajar con este texto. Ustedes pueden parar la grabación, anotar si ustedes quieren, porque es importante cómo ustedes van a desarrollar una serie de preguntas en base a este texto. Yo voy a leerlo y ustedes van a seguirme la lectura y pueden ir anotando si ustedes quieren, ¿sí? A medida que voy leyendo, qué tipo de preguntas pueden sacar. Dice allí, la revolución industrial. Estamos trabajando con la revolución industrial, ¿bien? La revolución industrial. Acuérdense, es importante que nosotros ya podemos trabajar con el título de la temática, con el título y el subtítulo. Como acá no tenemos subtítulo, pero podemos ya empezar a trabajar con el título, que es la revolución industrial. Entonces ya con eso nos anticipamos en cuanto a el trabajo del contenido del tema. ¿Bien? La revolución industrial consistió en una serie de cambios económicos producidos a partir de la invención de la máquina de vapor y el surgimiento de las fábricas, que originaron profundas transformaciones en el mundo contemporáneo. ¿Se ve bien? ¿Allí? Sí. Muy bien. Se inició ¿en dónde? En Gran Bretaña. En el siglo XVIII, en la primera etapa, afectó a la industria textil y a la minera. En el siglo XIX se extendió a los transportes. Se caracterizó por acelerar el proceso de elaboración de productos, incrementar la producción en serie y reducir los costos. La producción inglesa superó la demanda. ¿En qué? En el futuro de la industria pasó a depender del mercado externo, ¿no? Vemos allí este texto que nos clarifica, ¿sí? Donde ahora básicamente lo que estaríamos haciendo con este texto, una vez que leemos, podemos leer una vez, que es una lectura global, ¿sí? Podemos hacer una lectura global y después hacer una lectura analítica. Después de hacer una lectura, como bien decíamos en los videos anteriores, hacer una lectura exploratoria, que leímos básicamente, ahora podemos entrar en lo que es la lectura analítica. Es una lectura reflexiva. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que teníamos que buscar? ¿Se acuerdan? En los videos anteriores, eran una serie de palabras claves también, ¿sí? Eso a nosotros nos ayuda directamente a buscar una información rápida. Si yo estoy hablando de la serie de situaciones de la revolución industrial, ¿a qué me va a estar llevando la revolución industrial según el tema? A el funcionamiento económico, es decir, al crecimiento industrial de diversas fábricas y entre producciones. Ahora bien, tomando en cuenta lo anteriormente, tendremos que preguntarnos en este párrafo básicamente, ¿qué preguntas podemos sacar? Fíjense en ustedes, ¿qué preguntas podemos sacar? La revolución industrial consistió en una serie de cambios económicos producidos a partir de la máquina, del vapor y el surgimiento de la fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo primero que haría, lo siguiente. ¿En qué consistió la revolución industrial?
¿sí? Como primera pregunta. Entonces, en un apartado ya voy viendo la forma de poder anotar. Pongo número 1, ¿en qué consistió? ¿No? La revolución industrial. Otra pregunta que puede llegar a ser, ¿qué fue lo que surgió como cambios económicos, podemos decir, en la revolución industrial? Es decir, ¿cuál fue los resultados, ¿sí?, de esos cambios? ¿Fueron buenos, fueron malos o qué es lo que nos plantea el texto? Entonces, algo importante, podemos poner en número 2, ¿cuáles fueron los cambios, ¿sí?, o mejor dicho, los resultados de la revolución industrial? ¿Sí? Y eso lo podemos saber que los cambios fueron la invención de la máquina, ¿sí?, de la máquina de vapor. ¿Qué más? Y el tema de las fábricas, el funcionamiento de la fábrica, que eso permite un crecimiento de producción. Bien, ¿dónde se inició? Otra de las cosas que podemos decir. Bueno, ahí lo tenemos. ¿En dónde se inició? En tiempo y en espacio. Se inició en Gran Bretaña en el siglo XVIII. Bien, ¿cuáles fueron las etapas que se dio? Clasifica la primera etapa. Supónganse que de a una, dos. Clasifica la primera etapa sobre la revolución industrial. Bueno, entonces, nosotros acá podemos observar, que acá, si bien esto sería la pregunta, y podemos ver que en la primera etapa lo que afectó fue a la industria textil y minera. ¿Sí? Bien, otra pregunta. ¿En qué se caracterizó, ¿sí?, la revolución industrial? Bueno, como respuesta a ustedes es muy sencillo, pero es muy práctico. En acelerar el proceso de la elaboración, es decir, lo que hizo es acelerar, ¿sí?, el proceso de elaboración de los productos. Y como resultado de ello, incremento en producción, en serie. ¿Sí? Con lo cual después tiene otras causas que lo que hace ese incremento de producción es lograr una gran demanda a nivel global, ¿sí?, en el futuro de la industria. Y aquí, por ejemplo, otra de las preguntas. ¿Y la industria, en cierta manera, en qué contexto llegó a depender? Bueno, una vez que se comenzó de manera, podemos decir, interno, ¿sí?, en el mercado interno, se logra en el mercado externo tener una gran demanda, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se está expandiendo. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. En el video que vamos a realizar, en el próximo video vamos a ver cómo ahora nosotros podemos colocar, ¿sí?, estas serie de preguntas con sus respuestas tomadas del mismo texto, y ustedes ya tienen las preguntas como ustedes, el profesor, serían parte de su trabajo. Como ustedes se ponen en el papel del profesor. Entonces, profesor, la Revolución Francesa. Entonces yo podría poner, ¿en qué consistió la Revolución Francesa? Sí, parte de eso es una de las preguntas, ¿sí? Entonces, ustedes después, ¿qué es lo que coloco luego después como respuesta? Bueno, consistió en una invención de máquinas de vapor, ¿sí?, en surgimiento. ¿Y cuándo consistió? En el siglo XVIII, ¿sí? ¿Y dónde se inició? En Gran Bretaña. Bien. ¿Y cuál fue la primera etapa de los pasos que se dieron? La industria textil y la minera en el siglo XIX. Bien. ¿Y qué es lo que logró con eso? Extender los transportes. Por tanto, que las vías ya se iban
ramificando y van a diferentes lugares, se va diversificando y genera más producción. Bien, otra de las cosas, ¿en qué se caracterizó? Justamente en la producción acelerada, con la cual si antes no se era todo en forma de trabajo humano, ahora es como se ingresa una maquinaria. Es mucho más rápido y las fábricas tienen maquinarias que permiten mayor producción y mayor demanda. Entonces, todo eso es parte de lo que el aprendizaje de técnica de estudio en el enfoque de historia. Lo podemos hacer en el enfoque de medicina, en el enfoque de biología, en el enfoque de economía, en diversos enfoques. Ahora, en el próximo video vamos a ver cómo se puede colocar un mapa. Esto para tenerlo de manera global, ¿sí? Nos vemos para el próximo video.